Bueno, pues 25 de diciembre, la Natividad del Señor, 25 de diciembre del 2023. eh, Decíamos en la pasada cuartata, decíamos pues, lo que era la lógica, y el autor que nos ayuda a analizar ese aspecto es Juan Hirschberger, y dice lo siguiente de la lógica: carácter general de la lógica aristotélica, aspectos formal, práctico y material. Antes de Aristóteles se había ya tratado ampliamente en filosofía el tema del saber y de la verdad, pero con Aristóteles nace una ciencia formal del saber, la lógica, y no solo nace con él, sino que queda en él tan perfectamente delineada y recortada en su forma clásica, que aún hoy día se anda por los carriles que Aristóteles le señaló. Es significativo a este propósito el dicho de Kant de que la lógica no ha tenido que dar ningún paso atrás desde Aristóteles, pero que tampoco ha podido dar un paso adelante. Las ideas más esenciales para la ciencia de la lógica se contienen en los analíticos, escritos de Aristóteles. El mismo título del libro da ya el carácter de esta lógica. Es un análisis del espíritu. Así como la anatomía descompone el cuerpo humano en sus diferentes partes, así la lógica aristotélica, el pensamiento y el lenguaje del hombre. Fue Aristóteles el primero en ver que también el espíritu posee una estructura perfectamente determinada, que está integrada por ciertos elementos y funciones elementales o primarias, y que en este respecto puede ser estudiado y descrito. Estos elementos últimos los ve Aristóteles en el concepto, el juicio y el raciocinio. Todavía hoy constituyen esos elementos los capítulos centrales de la lógica. En general trata Aristóteles de describir y clasificar. Ya en este campo de la lógica se muestra su inclinación a explorar el mundo de la experiencia en su compleja variedad y a ordenar, dividir y clasificar lo concreto. Pero Aristóteles emprende esa exploración de las formas elementales del espíritu, impulsado por un interés no exclusivamente teórico, sino también práctico. Quiere también ofrecer un instrumento apto para conducir de un modo irreprochable el pensar científico, la demostración y la refutación. Esto ocurre especialmente en los tópicos y en los elencos sofísticos, que son otras obras de Aristóteles. La lógica es, pues, no solo una lógica teórica, sino también una lógica práctica, y al mismo tiempo es también viva y constante en Aristóteles la preocupación por el tema del alcance y eficacia de nuestro pensar. ¿Hasta qué punto nuestros medios cognitivos, no solo formales, no solo formalmente considerados, operan rectamente como instrumentos perfectos, sino que efectivamente captan el material cognoscitivo que deben captar? Es decir, su lógica no es meramente formal ni solo práctica, sino también material. Epistemología o teoría del conocimiento, como hoy decimos. En tiempos recientes se ha ocupado también de Aristóteles la forma más moderna de la lógica, la logística, y se ha comprobado que se acercó también él ya a esta forma refinada de la lógica.
se ha intentado esbozar la evolución de su pensamiento lógico desde el punto de vista de la mayor o menor perfección formal y lógica. Categorías, tópicos y elencos, otras obras de Aristóteles. Lo primero, cronológicamente, aún una primera lógica aún bastante primitiva. En Parmeneidas sería una etapa de transición. La segunda lógica se encontraría en los analíticos priores a, excepto el capítulo 22 y analíticos posteriores a. En esta segunda lógica daría Aristóteles una silogística asertórica bien estructurada, conocería el concepto de las variables y mostraría un nivel relativamente alto en técnica lógica. La tercera lógica, en analíticos priores, añadiría aún una lógica modal, bien que todavía imperfecta, reflexiones metodológicas sobre la silogística o sobre el raciocinio, con intenciones lógico-formales de sorprendente sutileza, según Bolkonsky, un autor moderno y contemporáneo, y proporciones de lógica predicativa que fuera de las variables contiene solo constantes lógicas, pero lo que la lógica tradicional tomó siempre de Aristóteles fueron sus ideas sobre el concepto o la idea, el juicio o el enunciado y el raciocinio o el silogismo. Son los nombres en español y en latín. El concepto es el inicio de un análisis sobre la lógica de Aristóteles. Concepto, juicio y raciocinio en español. Y en latín, idea, enunciado y silogismo. Bueno, pues en cada una de estas tres formas, porque se contendrán dentro de la lógica formal, cabe un análisis que es muy amplio y en Aristóteles muy metodológico y muy adecuado a una descripción analítica de todo su sistema lógico, que por otra parte es el sistema que los hombres usan, quiéranlo o no, dentro de su comunicación cotidiana con sus semejantes. Quiéranlo o no, es la comunicación del hombre actual con sus semejantes. Es una estructura que tiene la lógica y el saber en Aristóteles. Y posteriormente, después de la lógica, pues ya habíamos anunciado que está una parte también todo el tema, dentro del tema de la lógica del saber y del conocimiento, es el análisis de la naturaleza y origen del saber. Dado que el silogismo aristotélico parte siempre de ciertos presupuestos, surge por sí misma la pregunta sobre el origen de nuestro conocimiento. Queremos, en efecto, saber de dónde emanan aquellos conceptos y juicios, aquellas premisas, pilares del silogismo, de las de que depende toda la seguridad y la certeza de la conclusión. Y puesto que el silogismo en Aristóteles se endereza todo él a la ciencia, cuya íntima armazón constituye este problema, coincidirá con el problema de la naturaleza y origen del saber científicos. Esencia de la ciencia. Dos rasgos
esenciales caracterizan la ciencia según Aristóteles. Es ella un conocimiento fundado en razones, y sus conclusiones, los enunciados de la ciencia, expresan notas o nexos reales que llevan en sí el sello de una estricta necesidad y que por consiguiente no pueden ser de otra manera de como son. Razones y aspectos reales necesarios. Y justamente estas dos condiciones estas dos condiciones las llena cumplidamente el silogismo o raciocinio. Raciocinio en español, silogismo en latín, puesto que aquello de que sus ciencias estrictas no puede ser de otra manera de como se conoce, tiene que ser forzosamente algo necesario todo aquello que conocemos con saber apodíctico, y es apodíctico aquel saber que da como resultado de aquel saber que se da como resultado de una demostración. Por ello es la demostración un proceso racional que deduce, silogismo, algo de cosas necesarias, que deduce algo de cosas necesarias. Ese es el silogismo. Pero las notas o nexos reales, que no pueden ser de otra manera, se nos dan juntamente con la ciencia. El usíes de las cosas son en efecto o contenidos esenciales o al menos propios. De ahí que vemos cómo para Aristóteles el silogismo o raciocinio y consiguientemente toda la ciencia no es otra cosa que análisis de esencias. Si la ciencia apodíctica emana de principios necesarios, y es necesario aquello que se da por él, conviene a las cosas. Ya se está viendo que la conclusión científica se deriva de esos contenidos de ser necesarios, la esencia de las cosas. En analíticos posteriores, consiguientemente, la piedra angular y base de la partida de la estricta ciencia será siempre el conocimiento de la esencia, y en él tendremos cabalmente el conocer fundado en razón. Está resuelto el problema del fundamento lógico. Por ello decimos conocer qué es el quid es lo mismo que conocer por el que es el quare en analíticos posteriores, y así el conocimiento de la esencia supera con mucho el conocimiento del simple hecho. La auténtica demostración científica es siempre una demostración basada en la esencia, demostraciones propter quid, es decir, una penetración intelectual en el porqué, dado con la esencia, y lo es, y no es nunca una simple apelación al qué, del desnudo acontecer fáctico, demostración equia. Así se comprende por sí misma la significación del silogismo o raciocinio, que abarca e ilumina toda la teoría aristotélica de la ciencia. En los analíticos posteriores, las 4 preguntas referentes al quia, quare, al en anest y al quid est pueden reducirse siempre a 2, a saber si se da un término medio y qué es en este término medio.
¿Y qué es este término medio? Pues el fundamento se nos da con el término medio y es él lo buscado, la extraordinariamente significativo en la concepción aristotélica de la ciencia, el hecho de que tiene en ella más importancia el quia que el quid que el quia. La esencia pretendida por Aristóteles es el análisis del ser, y en esta forma el racionalismo y esta forma de racionalismo y en esta forma de racionalismo vemos de nuevo aparecer un rasgo platónico, pues solo en la idea está ya contenida toda la realidad, en la cuididad que la define y constituye. Y esto lo tenemos no solo en los analíticos, que posiblemente hay que colocar en una fecha temprana cercana a Platón, sino también en escritos de data ciertamente posterior, y en el de Ánima, que es otro escrito de Aristóteles. Al hablar, como se hace a menudo, del Aristóteles empírico, no habría que pasar esto por alto. Es súper interesante todo el fundamento de la ciencia, que en Aristóteles es una continuidad de su maestro Platón, que define exactamente la naturaleza del saber y la naturaleza del raciocinio, que el raciocinio y el razonamiento es la joya de la lógica en Aristóteles, porque toda comunicación se constituye de razonamientos no tan solo que nos muestran las causas, sino que nos muestran la esencia, el qué es la cosa. Y esto pues no lo supieron abordar muchos posteriores y se fueron a las ramas, como los ingleses, como algunos otros teóricos, quizás hasta posible en la actualidad el austriaco Luis Wittgenstein, que pues se van por el camino que nos han dejado los primeros que formalmente definen la estructura del saber lógico. Y brevemente, para no empacharnos, vamos a dejar reposar este preámbulo, porque es una materia, pues, para el que no está acostumbrado, es una materia árida, así como para el que no está acostumbrado al vino, se emborracha con oler solamente el vino. Y pues vamos a dejarle aquí para que nuestro razonar ordene estos conceptos y tengamos oportunidad de aclarar y hacer luz donde no la hay, porque uno no nace con la luz se adquiere y se prende cuando el hombre quiere, no nada más esperar que ya está hecha la luz. Bueno, aquí celebrando la Navidad, el 25 de diciembre del 2023.